Megacanal Sonora presenta ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros de nuevo en su programa Tiempos, un momento con la historia. Esta semana vamos a hablar de un edificio representativo, no de la ciudad de Hermosillo, digo yo, creo que del estado de Sonora en general, porque es un edificio magno, monumental. Me refiero al Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, localizado prácticamente en el centro de la ciudad de Hermosillo, Boulevard Luis Encinas y calle Rosales, enfrente de la Universidad de Sonora. Y para hablar de ese edificio majestuoso, pues me acompaña, no sé si decirle notario, abogado, mejor pintor, fotógrafo o aficionado a la historia, porque le gusta mucho este tema, el arte, a Salvador Corral. Él se dedica a ser notario, pero pues le apasiona esto. Es algo, es como yo, que me dedico a otra cosa, ¿no? Así es. Pero y ahora la arquitectura. Sí. Pero esto es lo que me apasiona. Es un edificio majestuoso. Sí, ¿por qué te llamó la atención? Porque yo viví cuando estaba recién nacido hasta los 6 años, 7 años, en la calle Pacheco, que ahora es la Pino Suárez, en donde sube la rampa del puente 2009. Uh-huh. Entonces ahí estaba la casa del licenciado Ramón Corral Delgado y de doña Delia Martínez Matiella. ¿Tus papás? Sí, pero lo que era el Boulevard Luis Encinas Johnson ahora era un gran canal. Sí, claro. Era un bordo de tierra y luego el canal y luego otro bordo y allá atrás, como quien veía a través del muro de Berlín, se veía el gran museo y nosotros teníamos prohibidísimo acercarnos al canal. Claro. Era uno de los canales de la presa. Sí, y como niños traviesos, pues obviamente nos subíamos al canal y el indio Araque vivía aquí a la vueltecita y era el que nos correteaba a todos, que los araques son muy tremendos. Pero veíamos el museo, el gran museo, imagínate un niño de 3, 4 años, lo veíamos más grande todavía de lo que es, en aquel pueblón, como dice el arquitecto Félix Uribe, de 30,000 habitantes. ¿Y a quién se le pudo haber ocurrido hacer un edificio así? Pues nada más. En los años 40. Nada más y nada menos que, mira la fotografía donde viene una carreta. Ese es del 51, ¿eh? Esa foto es del 51 de la revista Arizona Highways. Ándale. Fíjate, lo ponían en la revista. Una carreta que vende petróleo y un edificio majestuoso. Exactamente. A un lado. Exactamente, decía yo ahorita en la preparación del programa, en calles seguramente de tierra, de lodo, ¿verdad? Claro, no existe el Boulevard Rodríguez, ni remotamente. Entonces, se le ocurre pues nada más y nada menos que al expresidente de la República, sonorense, al general Abelardo Luján Rodríguez, porque ya ves que en aquellos tiempos se acostumbraba a poner el apellido del papá con una inicial y un punto. Entonces el Abelardo L. Rodríguez, pues es el expresidente de México que viene a gobernar Sonora y que traía la visión sobre todo de propiciar la educación del pueblo sonorense. Esas fotografías que vimos ahorita también son tuyas, ¿verdad? Sí, esas. Porque también eres fotógrafo. Sí, esas las tomé ahora que estuvo lloviendo. Pues me lancé a las calles y agarré el agua que está sobre las Rosales como un gran espejo para que se proyectara el edificio. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen de ese museo? ¿El gobernador es el expresidente Abelardo Rodríguez? Así es. ¿Hace falta un arquitecto? Sí, y la visión de él era educar, porque era el ejemplo que él traía de allá del centro de la República. Entonces, lo primero que hace es que le pregunta a don Paco Q. Salazar, el ingeniero, que papá de mi amigo Paco Salazar Encinas, para que se hiciera cargo de la gran obra de construcción y rehabilitación de los espacios educativos de Sonora.
y se crea el antecedente de lo que fue el CAPSE famoso, en manos del arquitecto Aguilar, ¿no? Mira, ahí te voy a interrumpir. Esa es, por cierto, la estatua o el monumento del general Abelardo Rodríguez, que está dentro del museo. Así es. Y que se instaló ahí tiempo después de que dejó de ser gobernador. Exacto. Entonces está Abelardo Rodríguez con esa idea con esa idea obras de la educación, y cuando ya resuelve el tema de las escuelas, él hace 180 escuelas nuevas, 111 rehabilitadas, otros tantos cientos de institutos de educación preprimarias y primarias y secundarias. Entonces surge la idea de la universidad, ¿verdad? Entonces se contrata al arquitecto poblano Felipe N. Ortega. Felipe Neri Ortega. También por del Neri de aquellos tiempos, que era la usanza, ¿verdad? Que pues yo soy fan del arquitecto Ortega. Es que era un personaje, ¿no? Como arquitecto. Unas casas, unas obras tremendas. Y el arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz, que está emparentado con mi familia también. Que había proyectado el edificio Rectoría de la Unison. De Rectoría. Él me explicó porque él hizo el primer proyecto de mi primera casita, porque ahí en la Secretaría de Gobierno, ahí lo atendía yo porque andaba atrás de su jubilación en el Istezón y batallaba, y el secretario de Gobierno, el licenciado Eduardo Estrella Cedo, a quien le mandamos saludos, pues le ayudó. Por cierto que ha sido de este programa, el licenciado Eduardo Estrella. Eduardo Estrella Cedo. Saludos para él y para mi comadre Marisol. Allá en Obregón. En Obregón, sí. Entonces el arquitecto Leopoldo Palafox me dice, mira, yo lo que quise es proyectar una fachada muy al estilo México. Pero espérame, primero Ortega es el que hace el proyecto original, ¿no? Sí, pero esa cantera que tiene, esa piedra volcánica rojiza, oscura que tiene la rectoría en la fachada. Cierto. Son ideas del arquitecto Leopoldo Palafox, ¿verdad? Los grandes jardines son del arquitecto Ortega, la plaza que ahora es Ubeldía, la plaza que está atrás de Rectoría, el hermoso edificio de altos estudios ahora que tiene un auditorio al aire libre adentro. Muy bonito, muy agradable, las arcadas, sí, las albercas, los campos deportivos, la plaza misma, que ahora es la Emiliana de Subeldía, pues todo es obra de un gran proyecto. Y no sé si se acuerdan ustedes el fabuloso monumento a la bandera que había en donde ahora está, donde estaba el Hermosillo Flash, que era una águila de cantera. Se llamaba la Plaza Juárez, a Benito Juárez estaba dedicado. Bueno, pues antes de que estuviera el monumento de ANSA. Ándale, pues ahí estaba la Plaza de la Bandera, y para allá hacia el norte pues se veía una gran avenida que no iba para ninguna parte, iba para Nogales. Boulevard Rodríguez. A la hora Boulevard Rodríguez. Dicen las crónicas que Ortega, el arquitecto, era muy bohemio, muy carismático, muy agradable, pues como todo genio, ¿no? Pero era pésimo administrador de todo y de sus proyectos. Sí. Y por lo mismo, pues yo tenía 2, 3 años, mi papá era el gobernador interino, lo acompañaba yo a las ceremonias de los desfiles, ¿verdad? Siempre me llevaba. Yo veía aquel gran señor de traje negro, camisa blanca rigurosa, su corbata y su sombrero. Y un niño de 3 años, pues lo veía yo para arriba, veía la bandera, veía el águila y veía el ejército que desfilaba y tras, 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 y los tambores y las cornetas. Entonces, todos esos recuerdos me hacen a mí seguir pensando en el edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Y ahí es donde surge la figura del arquitecto Felipe Neri Ortega. El gobernador Abelardo Rodríguez le dice, oiga arquitecto, ya que terminamos este tema de la universidad y estoy volteando para allá, para el oriente de la plaza, ¿por qué no construimos un gran museo para los jóvenes estudiantes de Sonora? Había una huerta de naranjas ahí donde está el Güero Monje ahora, y todo eso para allá. Entonces le dice, gobernador, ya no hay tiempo ni dinero, a usted le queda 1 año de gobierno y ya no tenemos dinero, se acabó el dinero. Yo pongo el primer $1,000,000, le dijo, y vamos a formar un patronato con don Jesús Lizárraga, de presidente, para que junte lo que haga falta.
El museo costó en aquel tiempo, en 1944, el 1 de marzo que se inició la construcción, 2.500.000 y tantos pesos. Bueno, se proyectó, pero resultó, según los datos que yo tengo, 3.381.647 pesos con 74 centavos al final. Al final. Porque luego dicen que Ortega, ¿no? Proyectaba y seguía costando. Sí, como buen arquitecto, constructor, sí. ¿verdad? Sí. Siempre pasa lo mismo. Entonces, bueno, el primer millón lo puso el general Rodríguez, y entonces el arquitecto Felipe Ortega entra en pánico y le habla a su hermano Salvador Ortega, que estaba terminando la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de México, que en aquel tiempo no era todavía autónoma, creo. Y entonces le dice: hermano, consígueme los planos de un museo grande, porque necesito construirlo con urgencia aquí en Hermosillo. Pues yo estoy terminando mi carrera y mi tesis es de un museo. ¿Y ya lo terminas? Sí, ya tengo planos, tengo cálculos, tengo dibujos, tengo todo el diseño. Mándamelo, le dijo, mándamelo en el tren o en el avión o lo que sea, pero ya. Oye, le dice, pero es soviético. Mi tesis es sobre la arquitectura soviética. No importa, tú mándamelo. Entonces tenemos al museo, si quieren poner la foto. La de frente, de la del porque frente. esa es la parte posterior y después vamos a hablar de eso. Sí. Entonces vemos esas grandes volumetrías, esas grandes proyecciones. Miren, aquí lo tienen en la pantalla. Muy del régimen soviético. Tienen la gran escalinata, donde en el libro que traigo perdido decía el autor: se me antoja para estar ahí echando un discursazo, decían esas escalinatas, y moviendo pues ha pasado a las juventudes, ¿verdad? Sí. Y a las algunos candidatos han estado allí. Sí, pregúntale a Patricio, ¿verdad? Que como estudiante ahí. Aceves Mejía también cantó ahí. Así es. Entonces, por eso tenemos un museo de esas grandes dimensiones, de esas estructuras, de esas líneas altísimas, que me pongo a imaginar yo en una ciudad de 30,000 habitantes, pues imagínense el impacto, ¿no? Pues era mucho en ese tiempo. Era demasiado edificio. Todavía, no sé si recuerdes que había grandes espacios interiores desocupados. Según muchos de nosotros está desocupado y no está completamente utilizado. Ahora sí está muy utilizado. Bueno, pero no solamente era un museo, era una cosa majestuosa. Tenía una biblioteca gigantesca, un auditorio, un acuario, tiene una sala de antropología muy importante. Muy grande, un jardín botánico. Ahí se iba a reflejar todo lo que era el estado de Sonora, ¿no? Así es. Don José López Moctezuma, que también era arquitecto junto con el arquitecto Gustavo F. Aguilar, pues colaboraron en ese tiempo, y ahí tienen la placa que está el abuelo de mi amigo Mario Aguirre Ibarra. Ahí dice Santiago M. Aguirre, contratista, arquitecto Felipe N. Ortega, y el comité central, que era de las finanzas, pues estaba don Jesús Lizárraga, es el bisabuelo de mi amigo el Chuy Lizárraga, Máximo Ton y Francisco... ¿Qué? No alcanzo a leer. Se nos acabaron los primeros 15 minutos, Salvador. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos para hablar de otros detalles de este majestuoso edificio y del estilo arquitectónico. Regresamos. Betty Estrada te espera todos los viernes en Segunda Mirada, el programa de televisión que se ha convertido en uno de los espacios más importantes para la expresión de las ideas desde el atinado punto de vista femenino. Es tiempo de abrir la mente a otros enfoques. Todos los viernes a las 2 de la tarde, en Mega Canal Sonora, la señal de tu ciudad. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional.
Continuamos con el edificio del Museo Biblioteca, originalmente del gobierno del estado y después de la Universidad de Sonora. Así es. Háblanos de esa parte posterior del museo, del estilo ese que es diferente. ¿Podemos ver esa imagen, por favor? Sí, te decía que en lo que pone en la foto que el museo, como muy bien decías, tenía su biblioteca, hemeroteca, el teatro, que es la Emiliana de Subeldía, talleres. Ahí fui alumno yo de Héctor Martínez Arteche y de Mario Moreno Zazueta. Nada más y nada menos. En los talleres de Bellas Artes, que estaba en ese tiempo en la acera norte del edificio. Y estaba en la parte de la rampa, en la parte sur hay una rampa hacia el teatro, y ahí estaban los talleres de escultura, donde estaba el maestro Valderrama, del que platicamos la vez pasada bastante. Escultor, ¿no? Y pintor. Sí, pues las aulas, estaba Bellas Artes, radio y televisión de la Universidad de Sonora. Pero fíjate, yo aquí también tenía un jardín botánico, un acuario, una sala de exposiciones de geografía y geología, todo un museo de nivel. Así es, pues nada más y nada menos que don César Pellicer, el poeta tabasqueño, que es tío de mi amigo César Pellicer y López de Yergo, que también es poeta y arquitecto, pues es el que fue contratado para hacer la museografía, ¿verdad? Entonces les decía, la parte de enfrente del museo es soviético por esta situación que se dio ahí de que Salvador Ortega le mandó estos planos, pero el arquitecto Ortega, como buen arquitecto, aprovechando la época, dijo, no, pues por atrás sí le voy a meter mano, ¿verdad? Y ahí está. Y entonces, como estábamos en los 40, 45, 47, pues le pone el sello del Art Deco, ¿verdad? Que ahí está, ahí lo tenemos en la pantalla. Eso. Y fíjense ustedes cómo transforma las volumetrías. Es diferente. Con todas esas celosías, con esos picos, con el área cuadriculada del gran ventanal central, reduce bastante lo que son las escalinatas, y a los volúmenes laterales pues también les da un cierto toque de la arquitectura francesa norteamericana. Se dio vuelo y por eso subió $1 millón de pesos la obra, yo creo. Hay que hacer la observación de que esta parte del museo estuvo abandonada porque era la parte de atrás del edificio, por una callejuela que nadie circulaba. Así es. Y cuando esa calle se hizo eje vial hace 5 o 6 años, inmediatamente la universidad rehabilitó esa fachada que quedó hermosísima. Me gusta más así que enfrente a mí, en lo particular. Los que tenemos la fortuna de conocer Miami y el área Art Deco que está rehabilitada, pues vemos y admiramos y apreciamos lo hermoso de esta fachada, que ya quisieran en Miami tener un edificio como el que tenemos nosotros. Entonces estaba de moda esa corriente arquitectónica, artística en general, ¿no? Cultural, pintura, todo. Así es, exactamente. Y en Hermosillo se deshizo ahí de... Sí, en Hermosillo tenemos el edificio llamado de la Inalámbrica, aquí en la colonia San Benito, en la calle Escobedo. ¿Aquí donde estamos? ¿A 2 cuadras? A 2 cuadras, exactamente. El Hotel Laval, que era Laboril Valenzuela. Aquí está ese es el edificio. Inalámbrica. Y quiero decir por qué se llama Inalámbrica. Aquí, ahorita lo vas a decir tú de quién era propiedad. Es que en este terreno grandísimo baldío se instaló la antena, la primera antena de transmisión. Okay. Por eso le llaman Inalámbrica, porque ya no era de alambre la comunicación, y era un enorme terreno que el gobierno federal puso su oficina, y luego después ya se hizo colonia y se salió de la ciudad. Ahora está rumbo al aeropuerto. Sí. Y ese estilo arquitectónico también venían de México, esos proyectos, supongo, ¿no? Bueno, ese remodelación que le hicieron, pues lo dejaron horrible, ¿verdad? Le destruyeron toda la esencia Art Deco que originalmente tenía y que yo sí pude conocer. Por ignorancia, supongo. Seguramente que sí. Por ejemplo, el edificio Saop, que moderno, ¿no? El edificio Saop que está enfrente de Artes y Oficios, por las Rosales también. Ese se ha conservado con su estilo adecuado, ¿no? El estilo Art Deco tiene sus estrías en las esquinas, tiene sus monumentos en la parte de arriba, tiene las nervaduras, que creo que Rangel tomó una foto interior. Rangel, ¿tienes una foto interior del edificio? Por ahí está, sí, ahí adelante hay otras si fotos. La pueden pasar. Ahí ya nos fuimos con Castillo Blanco. Julián Martínez, ¿no? Sí. ¿De qué hablamos otra vez? El edificio Sonora, en donde mi papá tenía el despacho 104, y ahí me tocó trabajar a mí 8 años. Vean
lo sui generis de la arquitectura Art Deco de ese edificio que construyó y diseñó el arquitecto Gustavo F. Aguilar, que por cierto esas columnas cafés que tienen verticales, Cosa rara. que están raras, ese fue un capricho del general Rodríguez porque no el arquitecto Aguilar no las había puesto y el arquitecto dijo póngaselas, ¿no? Y ahí está la Fundación Esposo Rodríguez en la planta baja, más pegado hacia la derecha de la fotografía. Y arriba estuvo el Casino Social de Hermosillo, En el el último tercer piso, con su terraza. A ver, podemos ver la foto anterior, una foto antigua de este edificio, de las primeras. Ese, mira, ahí está el edificio original de los años 40. Exactamente, y ahí tiene los vehículos antiguos de la época. Primer edificio de 4 pisos y primer edificio que tuvo elevador en Hermosillo. Exactamente. Que a mí ya me tocó sin elevador, sin baño, sin teléfono, sin ¿Por qué? estacionamiento. ¿Ya no funcionaba? Porque se dejó deteriorar algún tiempo y fue cuando tomé la decisión yo en 1990 de trasladar la notaría al Boulevard Rodríguez. Ahí trabajaste tú, ahí Sí, tenías sí. tu notaría por mucho tiempo. Sí, en el despacho 104. De la época de... Yo siempre los identifico con las películas de Pedro Infante. Sí, así es. Ahora le pusieron un letrero muy bonito en la esquina que dice Edificio Sonora con la tipografía bonita, ¿verdad? De mira, la época. Ahí está. un poco alteradito ahí el estilo, pero bueno. Sí, en la noche se ve muy bonito, Es un muy bonito muy edificio. rehabilitado ese edificio. Bueno, hay un monumento a Jesús García Corona. A ver, ese que teníamos en ahí. la cabeza de la calle Cerdán. No, ese es el otro que tiene el estilo Art Deco. El de pan de azúcar que le dicen. Sí. Yo creo que se equivocó Rangel con la foto. A ver, pero volvamos al edificio del museo. ¿En qué terminó aquel majestuoso proyecto? Porque no hay jardín botánico, no hay... Bueno, yo creo que los problemas presupuestales sí alcanzaron, el dinero sí alcanzó para nombrar al primer director, que era don Fernando Pesqueira, que estuvo a cargo del museo y de la biblioteca propiamente dicho, y se contrata para la sala de arqueología al poeta tabasqueño Carlos Pellicer, que además era museógrafo. Entonces él consigue algunas copias de cuestiones ahí de arqueología, ¿verdad? Copias de cosas que hay en el Museo Nacional de Antropología y de Historia, reproducciones de cabezas olmecas, aztecas, piedras de sacrificio, etcétera. Pero también Alfonso Caso, Diego Rivera, Rufino Tamayo y el doctor Atl donan a la universidad, bueno, al museo, porque en aquel tiempo no era de la universidad, donan piezas arqueológicas originales. ¿Y ahí están todavía? Ahí están todavía las famosísimas momias de Yécora, que era la atracción, ¿verdad?, de todos nosotros en la muchos juventud. años fuimos a verlas. Sí, y también hay una colección de instrumentos de piedra que tienen 11,000 años, según esto está calculado, que se llama el Complejo Llano, que ahí existe, ¿verdad? Decíamos que la parte posterior del edificio está diseñada y construida en el estilo Art Deco, que se caracteriza por la limpieza de sus espacios y de sus líneas. El movimiento Art Deco surge en Europa y en Estados Unidos, cuando llega a Estados Unidos, se le equipara a la música del jazz. El jazz moderno, ¿verdad? Es como si fuera la música del jazz materializada. Es un diseño geometral, helénico, y maneja la sección de oro. La sección de oro son las medidas que Fibonacci descubre que existen en la naturaleza. Si ustedes agarran, por ejemplo, una hoja de un árbol, y ven cómo está perfectamente ubicada una hoja o un pétalo frente al otro y va reduciéndose en una proporción matemática casi perfecta que existe en toda la naturaleza, pues eso se llama la sección de oro. Como los moluscos bivalvos son idénticos si los abrimos. Ah, exactamente. O como el Leitirus, que va empezando con un pequeño giro, ¿verdad?, hasta que se hace toda la proporción matemática perfecta. Bueno, esa es la sección de oro. Las muchachas guapas del cine internacional, se dice que en su cara tienen la sección de oro. Simetría. Tienen una simetría perfecta. Y que tienen el lado izquierdo y el derecho
exactamente iguales, por eso llaman la atención Es en cierto el eso. cine. Y todas esas proporciones están respetadas en el Art Deco. Entonces, ¿qué pasó con el edificio? ¿Por qué de la universidad? Entonces el gobernador pues termina su periodo, me imagino que le toca verlo pues en aquellas En obra estructuras, negra, yo creo. porque se usó estructura de acero, ¿eh? Era cuando se empezaba a utilizar acero y concreto armado en las edificaciones. En esa misma época, el arquitecto Aguilar pues habla de eso. Y a rellenar esos huecos con el ladrillo. El patronato sigue trabajando, aunque el gobernador haya terminado su periodo, y lo concluyen, decíamos aquí en el apunte, el 30 de junio de 1947. El gobernador Soto. Sí, ya con el gobernador Ignacio Soto. Ignacio Soto Durazo. Ahí mi papá fue secretario general de gobierno junto con el licenciado Acedo Romero y el licenciado Fausto Costa Romo. Don Nacho Soto es mi padrino de bautizo y Fausto Costa Romo es mi padrino de confirmación, porque eran los amigos de mi papá. Puros gobernadores y precandidatos a gobernador. En ese tiempo, sí. Entonces, pues esa era la racita que iba a mi casa y a platicar. Nada más. Y a hacer las cosas, ¿no? Entonces, allá adentro, pues está la estatua del general Abelardo L. Rodríguez, que en estos Muy libros... merecida. Dicen que después de que vieron al general sentado así tipo Abraham Lincoln de Washington, pero con la reja metálica enfrente, pasa un enemigo político de él y le grita, así te quería ver atrás de las rejas, ¿verdad? Porque pues, parece que las cosas se repiten con el tiempo, ya se nos está acabando el tiempo. Ya ves que los políticos que ahora no sí. sea con un monumento. Así es. Entonces Carlos Ríos Villegas pintó el mural que vimos del danzante Yaqui, aquí, ahora muy recientemente, en el año 2000, invitado por Melchor Pardo, porque vinieron a dar unas pláticas sobre pintura mural. Hay mucho que ver ahí en ese museo, ¿no? Sí. ¿Y cuántos hermosillenses pasan por ahí no tienen ni la menor idea de qué significa? Yo creo que ya ni lo ven. Así es. Pues se inauguró el 5 de abril del 48. Sí, Miguel ¿verdad? Alemán, por cierto, por el vino. presidente Miguel Alemán Valdés, y decían pues que contrastaba en ese tiempo con nuestra ciudad de 30,000 habitantes, que apenas Un iba pueblo. Sacando la cabeza para convertirse en la gran ciudad que ahora es Hermosillo, Sonora. Y luego se lo entrega el gobierno al Estado al unísono. Así es. Y hoy forma parte del patrimonio de la Universidad de Sonora. Pues hermosillenses que pasen por ahí, ya saben cuál es la historia de ese edificio. Véanlo, tómense una foto ahí y tómenle fotos y siéntase orgulloso de ellos y del gobernador Abelardo Rodríguez. A propósito de arquitectos, quiero mandar un saludo a Navojoa, a los arquitectos Darío Salvador Cárdenas, Ricardo Valdés y Jorge Cárdenas, jóvenes arquitectos navojoenses que me los encontré en Álamos hace unos días. Y bueno, ellos estamos hablando de arquitectura. A lo mejor no conocen a Neri Ortega. Les mandamos un saludo a ellos y a todos los habitantes de Navojoa y Álamos. Nos vemos la próxima semana con otro tema y comprometido a Salvador a que vuelva a hablar de otros edificios de Hermosillo. Del Art Deco más propiamente, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.